Pues bueno, chicos y chicas, bienvenidos a esta participación de hoy, a esta clase de hoy. Espero que la disfruten. Espérenme, estoy poniendo en grande la presentación. Ok, listo, ahí estamos. Ok, muchachos, entonces, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, a mí me gusta porque pues tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Y es el hecho de las alteraciones emocionales que ocurren en los integrantes de diferentes órganos ante eventos con salvo masivo de víctimas, ¿no? Eventos que los vamos a llamar a partir de ahora eventos traumáticos, ¿ok? Ocurren muchísimas alteraciones, pero estas alteraciones se conocen como trastornos, ¿no? O se pueden convertir en trastornos. Y ya vamos a hablar un poquito de la definición de trastorno desde el punto de vista clínico, ¿no? Y pues me permití hacerles así como una clase clínica porque es pues mi enfoque, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que hay personas que ante las conductas alteradas de otras personas hacen juicios de valor, ¿no? Bueno, pero es que no lo supera porque no quiere, bueno, pues que no busca ayuda porque no quiere, bueno, pues que incluso usan la palabra traumado, ¿no? Esa persona lo que está es traumada, esa persona lo que está es traumado. Y realmente no saben el impacto que tiene un evento en la psique de la persona. Ya no recuerdo si fue con ustedes, a ver, no fue con ustedes, fue con ciencia forense. En la clase de ciencias forenses, en la clase de drogas, vemos un poquito cómo se desarrolla ciertos neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Nosotros entonces tenemos neurotransmisores que se conducen en nuestro cerebro y que pasan mensajes y que nos hacen tener una reacción. Entonces, no todo es que la persona no quiere o que no tiene voluntad. Hay eventos tan traumáticos que se inscriben en la vida de la persona y se convierten de alguna forma en una huella emocional. Y cuando decimos huella, me refiero a que la persona puede volver a ese evento y revivirlo, ¿no? Eso en diferentes patologías que se pueden dar a partir de la exposición a un evento traumático. Entonces, hay varios trastornos, yo les traje como los más conocidos o tal vez los más usuales que ocurren en ese momento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos a nivel terapéutico, ¿no? Es trabajar bueno, me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero es trabajar la experiencia directamente, ¿no? Y el trabajo de la experiencia se hace lamentablemente reviviendo el trauma, ¿no? Hay especialistas, de hecho, en mi carrera que trabajan específicamente con traumas, ¿no? Hay una corriente actual, nueva, ¿qué les digo? De hace unos 15 años para acá, que se llama EMDR, y el EMDR trata específicamente con traumas de violencia sexual, traumas de accidentes automovilísticos, traumas de accidentes de aviones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona es sometida a un evento así? Pues bueno, se genera el trauma, ¿no? Entonces, entendemos como trauma, porque esto no se los puse porque el trauma no es un concepto que esté tipificado en el DSM-5 o que se pueda diagnosticar. El trauma es una reacción a un evento, ¿no? Entonces, es un momento en el que tu vida se ve tan comprometido que la situación te sobrepasa y te pone al límite, ¿no? Entonces, esta situación límite hace que el cortisol, ¿ok?, que es el neurotransmisor regulador del estrés, se detenga. Entonces, pones tu organismo a modo de supervivencia, en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia agotas todos los recursos bioquímicos y entonces aquí es cuando se dan las reacciones que nosotros de repente no entendemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las reacciones que no entendemos? Bueno, lo que pasa es
que no actuó de la mejor manera. Bueno, lo que pasa es que no recogió los cadáveres como debía. Bueno, lo que pasa es que no cumplió las órdenes y el equipo forense cuando llegó vio que había un desastre. Entonces, culpan, pueden ser sujetos incluso imputables porque por mala praxis o por una mala acción dentro del trabajo y realmente no están conscientes que esta persona tuvo una reacción traumática ante el evento y el trauma evita que pueda tener una solución asertiva o una solución mediada por sus conocimientos previos, ¿no? Entonces, eso se los digo así como para empezar. Es lo más usual que puede ocurrir después de la exposición de un evento, el trauma, ¿no? Pero esto no nos da derecho a decir que una persona está traumada y que no quiere salir del trauma porque le da la gana o porque no, esta persona bioquímicamente ya no puede responder y para ello necesita un tratamiento específico, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Bueno, vamos a entender las diferencias entre los tipos de consecuencias según las exposiciones que se someten las personas, ¿no? Mostrar la vulnerabilidad real de una persona cuando se encuentra atravesando por las fases iniciales de un trauma producto de algún tipo de evento de shock y considerar los tipos de evaluaciones y métodos psicoterapéuticos para consolidar una terapia eficaz, ¿no? Entonces vamos primero, como les digo, los eventos traumáticos generan enfermedades psicológicas y las enfermedades psicológicas entonces las podemos ubicar dentro del trastorno, ¿no? Entonces, ¿qué es un trastorno según la Organización Mundial de la Salud? Organización Mundial de la Salud, esto quiere decir, todavía no me estoy refiriendo a trastorno psicológico, me estoy refiriendo a trastorno en general, ¿ok? Entonces, se utiliza en psicología y psiquiatría para dar a entender la existencia de un grupo de síntomas o comportamientos, ¿ok? Clínicamente identificables. Es decir, que si yo tengo mi listado de enfermedades mentales o mi listado de signos o mi listado de síntomas, la conducta que esté mostrando esta persona tiene que cubrir lo que dice este listado de enfermedad para yo poder hacer un diagnóstico, ¿ok? Si no lo cumple, ya vamos a ver que existen otras vertientes de análisis no enmarcadas en el DSM-5 o en algún manual clínico, pero sí en la acción, así como el trauma, ¿no? Que el trauma no existe a nivel DSM-5, pero existe a nivel comportamental, ¿no? Entonces, clínicamente identificables habla de estos signos y síntomas que yo pueda puntuar en un manual clínico, asociados en la mayoría de casos a malestar e interferencias en con la actividad del individuo. Algo que yo les digo a los estudiantes de psicología criminal en las clases de psicopatología es que nosotros no podemos patologizar todo, ¿no? Y bueno, patologizar no es un verbo, pero me parece propicio a la palabra. Nosotros no podemos patologizar todo, no es como que si yo ahorita me rompen el vidrio con una piedra entonces, y me voy a poner nerviosa, entonces voy a decir, ay, lo que pasa es que estoy pasando por un ataque de pánico, me dio demasiado miedo. No, mi reacción de miedo, de nervios, de ponerme en resguardo es normal. Entonces, cuando es una patología, les digo yo siempre, cuando abarca diferentes esferas de la vida de la persona, cuando la persona no puede ser funcional en el trabajo, en casa, en la sociedad, consigo mismo, ¿no? Cuando la persona tiene ideas suicidas, cuando la persona tiene pues, intención homicida. Entonces, acá estamos hablando de trastorno. Del resto, si no interfiere en nuestra vida, si alguien tira una piedra en la ventana y yo corro y me espero unos 10 minutos y veo que fue, no sé, un loco, esto pues me quedo tranquila, ¿no? Digo, bueno, no es nada personal, no pasó nada, alguien pasó y lanzó la piedra y le cayó a mi ventana. Hago una valoración objetiva del hecho y ya, o sea, quedo yo en calma con mis niveles de cortisol adecuados, ¿no? Pero en el momento, pues sí se activa porque me tengo que resguardar porque el cuerpo pide resguardarse. Entonces, ahí no hay patología, ¿okay? Ahí no hay patología. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que nuestro organismo nos pone en situaciones de alerta y nos pone en modo de supervivencia ante eventos que son inesperados. Eso es normal. También es normal tener ciertas reacciones como por ejemplo
las personas que se quedan como congeladas ante una situación, ¿no? Por ejemplo, un tiroteo. En el medio de un tiroteo hay muchas personas que empiezan a correr y de repente corren hacia donde está el tirador. Hay de repente personas que enseguida tienen una respuesta muy adecuada y se esconden. Hay personas que incluso, y esto ha pasado mucho en los casos de las masacres en Estados Unidos, ponen en resguardo a otras personas, es decir, les da toda su actividad cognitiva como para decir, me tengo que resguardar, pero voy a resguardar a los otros también. Entonces, sobre esto empiezan a ubicar espacios en los lugares para guardarse, para resguardarse, para esconderse. En cambio, que hay otras personas que se estancan, que se congelan, que se quedan petrificados del miedo. Entonces, todas estas situaciones, todas estas respuestas, son respuestas esperables, ¿ok? Son respuestas esperables en un determinado tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando la respuesta se convierte entonces en la única respuesta? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué es un trastorno psicológico, ¿no? Un trastorno mental. Fíjense que dice que existe una gran variedad de trastornos mentales, por eso la psicopatología clínica es tan amplia, ¿no? Pero se caracterizan por una combinación de alteraciones, ¿no? Y esta combinación de alteraciones se da en estos elementos de nuestro cerebro, en el pensamiento y en la percepción, no necesariamente en todos, ¿ok? Entonces, tenemos alteración del pensamiento, de la percepción, alteración de las emociones, de la conducta y en alteración de las relaciones interpersonales, ¿ok? Entre ellos, o sea, cuando hay alteraciones de estos tipos de elementos que están en nuestro cerebro, entonces se consolidan las enfermedades o los trastornos mentales. Entonces, los trastornos mentales más conocidos, ¿cuáles son? Pues la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, la psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo. Esto es lo que conocemos de forma general de trastornos mentales. Dentro de estos trastornos parece los tres tristes tigres, ¿no? Ando yo aquí diciendo, ¿cómo se llama eso? Refranes no, ¿cómo se llama? Oh, se me fue. Bueno, dichos trastornos tienen, por supuesto, tienen variantes, y ya lo vamos a ver, ¿no? Y estas variantes, pues son las que se conocen como, no es un trastorno de ansiedad generalizado, es un estrés postraumático, no es un estrés postraumático, es una reacción de estrés aguda. O sea, todos estos, entonces, tienen como sus vertientes, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se conoce como un trastorno, y esto se puede dar en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué eventos o sucesos traumáticos podemos estar expuestos nosotros y pueden estar expuestos las personas pues, que trabajan en estos lugares, ¿no? Entonces tenemos situaciones naturales, ¿no? Como terremotos e inundaciones. Situaciones intencionadas como agresión sexual, abuso sexual en la infancia, maltrato infantil, atentado terrorista, tortura, secuestro, muerte violenta de un familiar o relación de pareja traumática. Y los accidentes no intencionados o intencionales, los incendios, los accidentes de vehículos y los choques de trenes. Fíjense que aquí en México, bueno, los que son mexicanos lo sabrán, ocurrió un terremoto en el 2017, ¿no? Y a mí me sorprendía cuando yo veía las noticias cómo los mexicanos que trabajaban en recoger pues todos los escombros y en rescatar a las víctimas, ¿no? Los rescatistas, cómo ellos idearon su propio sistema de comunicación. Y tan es así que, bueno, por supuesto viene después la prensa, la comunicación y hace eco de esto. Ellos establecieron un sistema de comunicación, establecieron un sistema incluso pese a los gobiernos, que ya sabemos cómo son, decidían dónde buscar, cómo buscar, se inventaban formas de llegar a las víctimas que estaban todavía tapadas por los escombros que ocasionó el terremoto, y veíamos las caras de estas personas, los que vieron en algún momento este terremoto que ocurrió hace 3 años y algo, veíamos las caras, veíamos cansancio, veíamos hastío, pero veíamos muchísima depresión. Entonces, esta depresión no es como la depresión de repente que nosotros podemos generar a partir de un evento específico personal.
Un evento específico personal lo podemos ver acá en los intencionados. Por ejemplo, una agresión sexual. En la agresión sexual pues hay culpa, la víctima siente culpa, la víctima siente que pudo haber hecho algo más. Por lo general las víctimas de agresión sexual sienten que ellos o ellas se expusieron y porque se expusieron pues los o las atacaron. Y esta es como la reacción, esta es como la depresión reactiva y las especificaciones de esa depresión. Pero en las personas que trabajan como rescatistas de estos eventos, es decir, de los naturales o de los no intencionados, la depresión no es, esto lo generé yo, la depresión va en función de no pude haber hecho más. Y la culpa es recurrente y es cíclica, ¿no? La persona cuando empieza a revivir el evento, es decir, a revivir las formas en las que pudo haber ayudado a alguien y no lo hizo, se imagina como diferentes espacios en donde él pudo haber ingresado, diferentes lugares a donde pudo él haber llegado para salvar a X cantidad de víctimas. Entonces, hay sentimiento de culpa, pero es un sentimiento de culpa que precede más de la angustia que la ansiedad. Y ya les voy a decir cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad. Entonces, esta persona se convierte en tal vez esta sintomatología de angustia la puede transformar o en una depresión o en un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Entonces, necesitan de mucho apoyo psicológico posterior, pero incluso antes de empezar a trabajar en lugares así, necesitan tener evaluaciones psicológicas y estas evaluaciones psicológicas son las que van a determinar si son personas que están aptos o aptas para tener este tipo de trabajo. No todas las personas están psicológicamente dispuestas o tienen justo no tienen esta disposición a ayudar sin dejarse afectar. Es un poco lo que yo les contaba con relación a los internos y las violaciones, ¿no? Cuando uno está evaluando a un interno, a un preso, a un delincuente que cometió un delito sexual, tenemos que ser lo suficientemente objetivos, tenemos que disociarnos lo suficiente como para escuchar el relato, un relato muy cruento, un relato terrible, de cómo esta persona abusó a un niño o a una niña. Pero como nosotros estamos trabajando del lado delincuencial, del lado criminal, pues no podemos sencillamente decirle, eres un desgraciado, ¿cómo pudiste haber hecho? No, ¿verdad? Porque perdemos objetividad, porque ese no es nuestro trabajo. Bueno, ese mecanismo de defensa disociativo es el que también necesitan desarrollar los elementos que trabajan en este tipo de situaciones, ¿no? Que son aparte situaciones reactivas, es decir, las personas están programadas para saber cómo responder. En alguna clase yo les hablaba a algunos chicos de que existen unas fases del miedo, ¿no? Según un autor que me gusta leer mucho, y este autor dice que las últimas tres fases, que son terror, pánico y horror, son las que menos generan supervivencia en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque en esas últimas tres fases yo me congelo, me petrifico, ¿no? Entonces, ahorita yo les voy a dar todos los nombres clínicos porque tampoco en el DSM o en los manuales existe fases del miedo o etapas del miedo. Estas son, repito, consideraciones comportamentales que los investigadores han visto. Pues son consecuencias, son conductuales y por supuesto se evalúan. Entonces, estos son los eventos y estas son las reacciones, ¿no? Entonces, la primera reacción o la primera consecuencia de una persona sometida a estos tipos de eventos, ¿verdad? Sería una reacción de estrés agudo. Entonces, la reacción de estrés agudo sigue las siguientes escuchen. Tiene las siguientes características, ¿no? Debe tener la persona, o sea, para poder diagnosticar esto, la persona debe estar presente, ¿ok? Debe haber estado presente a una exposición o a un agente físico de excepcional gravedad, más allá de un robo a mano armada, más allá de, tiene que ser, como les acabo de decir, o desastres naturales o desastres no intencionados de índole, pues como esto, ¿no? Choques de trenes, como lo que ocurrió hace poquito aquí en México, ¿verdad? Yo veía los videos, yo no sé si ustedes lo vieron, el tren que colapsó, o sea, el vagón que colapsó
en la estación, no recuerdo ahorita el nombre de la estación, y veía los videos de, no solamente de las personas que trabajaron allí, sino de las personas que estuvieron cerca. Hubo incluso una persona que narró que estaba debajo, porque dormía allí, una persona de la calle, y se le veía visiblemente afectado. De hecho, yo vi el video de este chico, como él narró, pues él estaba durmiendo como solía dormir debajo de ese puente, y cuando vio cómo chocaba, cuando vio cómo se caía, mejor dicho, el muchacho decía, los gobiernos tienen que hacer algo, ¿no? Los gobiernos nos matan, pero lloraba, y yo veía el video y la verdad es que yo también lloré, ¿no? Y se perdieron muchísimas vidas en este accidente, y lamentablemente las personas que estuvieron como rescatista, hasta ahora no se les ha dado apoyo, ¿no? Hasta ahora no se les ha dado atención psicológica. Digo, yo veo muchas personas que dicen, ay, presto mis servicios, atención psicológica gratuita para las personas, pero es que no es deber de los externos, ¿ok? El gobierno tiene que disponer de entes psicológicos para que evalúen y para que traten a estas personas que vienen de pasar una situación de estrés en verdad terrible, ¿no? Imagínate a las 11 de la noche unos vagones se caen, se mueren casi 28, 25 personas y no puedes hacer nada, y así se queda, ¿no? Pues quién sabe, que fue Peña Nieto, que fue Calderón, que fue, yo no me quiero meter en la política de México porque no la conozco mucho, pero pues obviamente con todo lo que pasó con el metro hace un mes, ¿no? Fue el 1 de mayo, el 2 de mayo, me enteré, ¿no? Me enteré, no, que el metro lo hizo fulano, no, que esa nueva línea la hizo fulano de tal. Nadie se hizo responsable ni de las víctimas, ni de los funcionarios que estuvieron allí. Entonces, bueno, voy a tomar ese ejemplo, voy a tomar el ejemplo del metro para que nos ubiquemos en un tipo de personas, ¿no? Entonces vamos a imaginar que estamos hablando de estas personas, ¿ok? De estos rescatistas, de estos trabajadores que trabajan en estos eventos, ¿ok? Entonces, y que fue un saldo masivo, fueron 25, 26 personas fallecidas, menores de edad, mayores de edad, una pareja terrible. Entonces, fíjense, el primer criterio es, y los que no sepan la información, porque o no lo vieron o no son de México, les invito a que lo busquen, metan Metro Colapsa en México y les va a aparecer toda la información para que ustedes vean lo terrible de verdad que fue esto, y fue hace apenas un mes. Entonces, vamos a suponer que estamos nosotros tratando con estos rescatistas, ¿no? Entonces, tiene que haber, para que exista una reacción de estrés agudo, la presencia de exposición a un agente físico o psicológico de excepcional gravedad, número 1. El criterio A se sigue de la inmediata aparición de síntomas dentro del plazo de 1 hora. Necesito que escuchen bien los tiempos, porque los tiempos son importantes a la hora de nosotros hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro del plazo de 1 hora. Hay 2 grupos de síntomas y la reacción de estrés agudo se califica entonces como leve, moderado y grave, ¿no? Los criterios también entonces implican que la persona, después de esta hora, si no se superó el evento y lo sigue reviviendo, se puede presentar una ansiedad generalizada, ¿ok? Y los criterios para la ansiedad generalizada son aislamiento social, estrechamiento del campo de atención, es decir, la persona empieza a ver todo con lo que se conoce como visión de túnel, ¿no? Entonces, la persona solamente está pensando en lo que no hizo, en lo que pudo haber hecho, recreando todo lo que pudo haber hecho y no hizo, y está constantemente pensando, es que no hice, es que no vi, es que no pude, ¿no? De esta forma, en visión de túnel, ¿no? Hay una aparente desorientación, puede haber ira o agresividad verbal, puede haber desesperanza, hiperactividad inadecuada o carente de propósito, duelo incontrolable y excesivo, ¿ok? De acuerdo con la cultura propia del sujeto. México ha sido muy golpeado con eventos. Yo no soy psicóloga social, pero me gusta evaluar, ¿no? Y me encanta hablar de inconsciente colectivo, me encanta hablar cómo las huellas sociales también se convierten en memorias personales, ¿no? Y bueno, tal vez porque vengo de un país en crisis,
y que este país en crisis nos hizo tener reacciones a nosotros también distintas, ¿no? Nos hizo ser personas con desesperanza prendida, nos hizo ser personas que la verdad no creemos en lo que ocurra, ¿no? Y nos hizo ser personas que todo el tiempo están esperando un salvador, ¿no? Este es el inconsciente del venezolano. Cualquier persona que hable bonito a nivel de política, la verdad es que lo hemos endiosado y lo hemos convertido en este sí va a sacar de la crisis. Y bueno, en eso ya llevan 22, 21 años, ¿no? Entonces, esto habla de cómo el evento no, cómo el inconsciente de un país se convierte en una memoria personal y esta memoria personal me hace a mí tener reacciones. Bueno, eso le pongo el ejemplo de Venezuela. En México, yo creo que México ha sido un país golpeado por muchos eventos naturales, ¿no? Y por muchos eventos traumáticos. Yo no quisiera decir políticos, pero bueno, miren, alguien tuvo que construir esa línea y a alguien no le interesó construirla de una buena manera. Entonces, bueno, este evento político-social que afectó la vida de 26 personas y de 26 familias y de todo lo que implicó el rescate de todos los daños que se causaron. Entonces, en este golpe que tiene México de sucesos específicos, como terremotos, como es las desapariciones forzadas, los 43 de Ayotzinapa, o sea, son muchos eventos que nos dicen el mexicano es un ser muy doliente, ¿no? El consciente colectivo del mexicano es del dolor, o nos desaparecen, o México es el segundo país en donde más hay feminicidios en Latinoamérica, entonces hay muchísima, la cultura del mexicano es tendente al dolor, es tendente al duelo. Y en eventos traumáticos, el mexicano, el que trabaja ahí en este tipo de catástrofes, se convierte en una persona muy ansiosa, muy depresiva, con muchos pensamientos catastróficos y que nosotros estamos acostumbrados a ver que la depresión solo se manifiesta a través de tristeza o de un lenguaje distímico, no, también la depresión se manifiesta con agresividad, ¿no? Entonces el mexicano es una persona que le gusta muchísimo beber, pero beber por beber, el mexicano es una persona que le gusta muchísimo fumar, beber. No estoy diciendo que los otros países no, estoy diciendo que aquí de verdad es bastante notorio. Y yo digo así, ¿no? Yéndome como demasiado a las aguas profundas, pues es que de alguna forma tenemos que recurrir a un tipo de defensa, ¿no? La angustia tiene defensas. Y el hecho de beber hasta quién sabe, 3 días seguidos, nos habla un poquito de esta sustitución que tienen de, bueno, este es el país que tengo y estas son las catástrofes que ocurren, entonces yo duermo todo lo que ocurre y lo duermo a través de conductas autoagresivas, porque beber de esa forma es autoagresivo, ¿no? Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es precisamente el último punto, ¿no? Existen en muchos trabajadores de esta índole, en muchos rescatistas, un duelo incontrolable y excesivo. Porque fíjense que acá dice, de acuerdo con la cultura del sujeto, la cultura del mexicano, entonces, por eso les dice todo como toda esta historia, la cultura del mexicano es una cultura doliente, es una cultura acostumbrada a eventos traumáticos fuertes, ¿no? Entonces, evidentemente reacciona de una manera muy fuerte y no hay un ente como tal que sea específicamente para trauma de funcionarios expuestos a eventos de shock o departamento de MDR para tratar a funcionarios que, o sea, no lo hay, porque pues parece que no importa, ¿no? O sea, no lo hay. Ok, y para terminar con las características de las reacciones de estrés agudo, decimos, si el agente estresante, fíjense, si el agente estresante es transitorio, ¿ok? O puede ser aliviado, los síntomas deben empezar a disminuir no más tarde de 8 horas después, ¿ok? 8 horas después. Si el agente es persistente, los síntomas deben empezar a atenuarse no más tarde de 48 horas. Ahora, la reacción de estrés agudo, entonces, como lo vemos acá con esta definición, es una reacción inmediata, del momento, ¿ok? Así lo vivo, así lo actúo, así lo ejecuto. Entonces, lo que nos dice es, bueno,
en el lapso de las primeras 8 horas debería disminuir, es decir, la persona entonces empieza a resignificar el evento, ¿no? Es, bueno, pues ni modo, ¿no? Se hizo lo que se pudo, esos son como los discursos. Bueno, ojalá que este gobierno pague por lo que hizo, bueno, ojalá que los edificios se vuelvan a construir, bueno, ni modo. En ese lapso de 8 horas la persona entonces empieza a resignificar el duelo. Pero si esto no sucede, y se empieza a incrementar los síntomas anteriores que les dije, es decir, la agresividad, la tristeza, el duelo, la irritabilidad, entonces en el lapso de 48 horas esto debería ir aumentando. Y en el aumento entonces es cuando se empiezan a consolidar las enfermedades más fuertes, las enfermedades mentales más fuertes que se las traigo acá. O sea, una de las primeras enfermedades es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Les digo que son enfermedades porque tienen porque están tipificadas y porque son tratadas, ¿ok? A ver. Ay, trabalengua, así es como se llama. Gracias, Indira. Y hoy qué refrán. Jorge, me imagino que eres mexicano. Vamos a ver. El mexicano puede que sea doliente, pero tiene diferentes facetas. Ojo, que lo que hice fue como una percepción y soy extranjera. Si eres mexicano, pues mejor, porque yo me considero con mucho más poder de voz para hablar de cómo es el inconsciente de mi país, obviamente, ¿no? Pero del mexicano es como, grosso modo, lo que yo he visto, ¿no? Entonces, te voy a leer, pero de una vez me defiendo, ¿no? Así yo defendiéndome antes. Ok, entonces dice, tiene diferentes facetas desde el aspecto depresivo, agresivo, hasta el sentido festivo o hasta filosófico. Por ejemplo, lo que sucede con el Día de los Muertos. Sí, el Día de Muertos, Jorge, a mí me supera, porque primero no es mi creencia, y segundo, a mí me parece increíble que vayan a un cementerio a celebrar la muerte, es como de, bendito sea mi Dios, de verdad que esto no sucede en Venezuela. Pero, pero también el mexicano muestra una faceta indolente por el hecho de que se va familiarizando, se va aclimatando a todo tipo de eventos traumáticos. Qué bueno lo que estás diciendo, Jorge, a todo tipo de eventos traumáticos, lo que resulta también un grave problema social. ¿Qué opina al respecto de esto? Opino que tienes muchísima razón y sería entonces la polaridad de lo que yo estoy diciendo. Es decir, si hay vamos a poner, si el promedio de los mexicanos son dolientes y se ve desde la vertiente depresiva, ¿verdad? También tiene que haber el otro foco, ¿no? Y es el foco de la indolencia. Tienes muchísima razón. ¿Qué, qué opinas sobre la actuación de la depresión o que ésta se tome como una especie de estandarte, como en el caso de la partícula de la tribu urbana que se autodenomina emo? Eh, eh, eh. La depresión es un trastorno. A ver, bueno, les voy a explicar así como rapidísimo, ¿verdad? Yo siempre digo rapidísimo y me tardo 90 horas respondiendo una pregunta. La depresión es un trastorno, lo podemos ver de dos facetas, de dos índoles, ¿ok? Fíjense. Existe dos tipos de trastornos, los vamos a ver así. Se los voy a ilustrar con unos colorcitos acá, ¿no? Entonces tenemos el trastorno, ¿ok? La depresión orgánica, perdón, la depresión orgánica, y tenemos el trastorno de personalidad depresiva, ¿ok? Son dos diferentes formas de ver la depresión. Cuando hablamos del trastorno de personalidad depresiva, estamos hablando de lo que tú dices, ¿no? Estas subculturas urbanas llamadas emo, a las subculturas urbanas ahorita hay nuevas. Ahorita están los otakus, ahorita están estos chicos que les gusta la música coreana. Entonces, bueno, ahorita hay nuevas tribus, ¿no? Nuevas subculturas urbanas. Tal vez en nuestra época era muy frecuente los emos, ¿no? Ahorita los otakus. Te invito a que busques en internet, Jorge, me parece, porque ya cerré el chat, los crímenes asociados a los jóvenes en esta subcultura de los otaku. Va a ser bien interesante porque hay varios, chécalo, en serio está bien interesante, ¿no? Que es la nueva subcultura, un poquito diferente a la emo, pero lo que nos habla es que siempre los grupos de adolescentes van a buscar pertenecer desde el ámbito lamentablemente disfuncional. Entonces, bueno, vamos a poner así a estos otakus o a estos emos, ¿no? Entonces, lo que ellos van desarrollando es esto, un trastorno de personalidad depresiva. En el trastorno de personalidad depresiva, lo que más nosotros observamos son distorsiones
distorsiones cognitivas, ¿no? Así se llaman. Y estas distorsiones cognitivas, todo lo malo me pasa a mí, todo, ¿no? No existe una capacidad para resignificar o para darle otra lectura a los eventos, ¿no? Mi mamá no me quiere, mi mamá trabaja pero no me dedica tiempo, bueno, pero trabaja para darte comodidades, no, pero yo lo que quiero es tiempo. Entonces mamá ahorita en pandemia le dedicó tiempo, estoy harto de mi mamá. Entonces pareciera que en la personalidad depresiva lo que existe es una inconformidad perenne. Esta no se, perdón, si se diagnostica, no se medica. ¿Por qué? Porque pues, es como que yo le diga a uno de ustedes, te voy a dar unas pastillitas para manejar un poquito tu voluntad, ¿sí? No tienes mucha voluntad, tómate estas pastillitas para que tengas más voluntad. Lamentablemente la voluntad no se medica, la autocrítica tampoco se medica, entonces esto forma parte del trastorno de personalidad depresivo y esto se trabaja con psicoterapia. Entonces puede muchas veces los chicos estar confundiendo una tristeza normal del periodo de adolescencia con una personalidad depresiva. Ahora, la otra vertiente entonces sería la depresión orgánica. En la depresión orgánica sí se necesita de fármacos, a fuerza, a juro, se necesita de fármacos. ¿Por qué? Porque la persona no puede bioquímicamente reparar cognitivamente lo que ha pasado. La persona no tiene capacidad, no tiene voluntad para levantarse, para resignificar los eventos, para buscar una salida a lo que le esté ocurriendo. Entonces, en estas dos vertientes, ¿no? Nosotros podemos, bueno, con esta explicación, tú puedes ubicar más o menos en dónde están estas subculturas urbanas que establecen como estandarte, yo tengo un trastorno mental. Ahorita está, pero mira, en mi época de estudiante universitaria, estaba bueno, y de recién graduada, estaba de moda, pero de supermoda, el TDAH, ¿no? El trastorno de atención por hiperactividad. Todos los informes que yo leía, yo empecé trabajando en un colegio para niños con discapacidad. Todos los informes que yo leía eran, tiene TDAH, tiene TDAH. Y yo decía, pues no es posible que todos los niños de Venezuela tengan trastorno de atención e hiperactividad, ¿no? Esa fue la fama de ese momento. Luego vino otro como punto en donde todo era un trastorno generalizado de desarrollo. Entonces, cantidad de informes, autismo y Asperger, autismo y Asperger. Todos los niños eran autistas o tenían rasgos Asperger. Tan es así que en Venezuela hasta se hizo una novela con una chica que tenía Asperger. Tan boom fue ese trastorno, ¿no? Ahorita no lo sé porque no estoy en Venezuela y ya no trabajo tanto con niños, pero ahorita entonces el trastorno que más vemos es ansiedad. Ah, es que yo sufro de ansiedad. Es que yo sufro de ansiedad. Entonces, sufrir de ansiedad, ahorita ya les voy a dar la diferencia. Yo puedo tener un evento en donde yo estoy ansiosa. ¿Por qué? Porque es normal. Pero ya cuando nosotros decimos sufrimos de ansiedad, estamos, como tú dices, llevando la banderita de tengo un trastorno, por favor, oigan, háganme caso, tengo un trastorno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Miren, yo les puedo recomendar, si tenemos un adolescente, un niño, un adulto que diga, estoy deprimido, no busquemos de una vez nuestra respuesta de lo que quiere es llamar la atención. Si quiere llamar la atención, eso es un síntoma de algo. Algo no está bien si alguien quiere llamar la atención desde esa forma, ¿no? Es como la lectura que le podemos dar. Entonces, como, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Yo les narraba ya no me acuerdo aquí, pero yo narraba el otro día a un grupo de clases que a mí me llegó una compañera y me dijo, te voy a dar el número de un amigo porque tiene ideación suicida, yo necesito que lo atiendas. Y bueno, y al final el hombre no vino nunca a sesión, no quiso la terapia. Ella hasta me había pagado las sesiones para él, después me pidió el reembolso, obviamente se lo di porque no lo atendí, y el muchacho no quiso. Y entonces ella se sintió mal y dijo, Sol, pero o sea, él dice que se siente mal, que se quiere morir, yo por eso lo mandé contigo, porque me preocupa mi amigo. Y le dije, y esto también existe, le dije, hay que ver si no está teniendo una ganancia de sentirse así, ¿no? O sea, hay ganancias secundarias de las enfermedades. Entonces le dije, hay que ver si no está él teniendo una ganancia. Entonces, ahorita su síntoma, está enamorado de su síntoma y no lo quiere soltar. Y la queja forma parte de ese enamoramiento del síntoma. Todo esto es como, yo sé que suena profundo, todo esto es muy psicoanalítico, pero sucede, porque nuestra mente es demasiado compleja, ¿no? Entonces, bueno, un poco para, te dije que mis respuestas duran 98 horas, un poco para resumir, muchos de estos chicos
tal vez están exagerando, pero nosotros como adultos no podemos dar esa respuesta de estás exagerando, estás queriendo llamar la atención. Tenemos que hacer lo posible por buscar las razones de por qué está queriendo llamar la atención y sí buscarle y propiciarle la ayuda psicológica. En serio, busca los tipos de delitos asociados a adolescentes y a esta tribu urbana que se llama otaku. Hay muchos chicos que entonces se han convertido en homicidas o que se han suicidado y que previamente en algún momento dijeron, odio la vida, los voy a matar a todos, pero alguien no hizo caso. Entonces, independientemente de que sea manipulación, hay que siempre hacer caso, ¿ok? María del Rocío, me hace bonito que estés escuchando la clase, pese a que estás en la calle y estás incluso en un colectivo. ¿Cómo se llama? Qué entrega, ¿eh? Qué entrega. A mí también el otro día me tocó escuchar una clase caminando hacia mi consultorio con los audífonos. Me parece bonito de ustedes que un domingo estén en esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya quedado claro. Estas son las dos vertientes de la depresión, ¿ok? Y esta es mi opinión. Va a decir Jorge, ¿qué fue lo que pregunté? Dios mío. Pero Jorge sí eres, ¿verdad? Sí, Jorge. Ok. Entonces voy a continuar, si no, no voy a avanzar. Entonces, les dije, fíjense que yo se los estoy enumerando por consecuencias, ¿no? Acá, ¿cuál es la primera consecuencia? Entonces, lo primero es la reacción, bueno, a ver, la que se incrusta en nuestro cuerpo y la que se convierte en una huella, ya les dije cómo se llama, trauma, ¿no? Las reacciones que se empiezan a presentar en frente del evento, la primera entonces sería la reacción de estrés agudos, ¿ok? Luego viene una segunda consecuencia conocida como trastorno de estrés postraumático y también tiene tiene criterios para nosotros poder decir si alguien está atravesando por una reacción de estrés postraumático. Fíjense que les dije hace ratico que prestaran atención al tiempo de la reacción de estrés agudo, porque fíjense aquí que cuando hablamos de estrés postraumático es distinto. Entonces dice, la definición es un trastorno emocional duradero que se presenta después de la exposición de una amenaza en la que se experimenta temor o desamparo, ¿ok? La víctima, la persona expuesta, en este caso, reexperimenta el evento traumático, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Evitar los estímulos asociados con este evento traumático. A partir de esto, entonces, desarrolla un aturdimiento de la responsividad y una vigilancia y excitación incrementada. Ustedes imagínense, seguimos valorando a estos conceptos comparándolos con lo que ocurrió aquí en el metro, ¿no? Imagínense ustedes esta persona, ¿ok? ¿Cómo puede entonces, cuando se incrusta ya el dolor y se convierte en trastorno de estrés postraumático, es porque el estrés agudo sobrepasó las 48 horas, como se los acabo de explicar? Entonces la persona está reexperimentando lo que ocurrió dentro de su trabajo constantemente. Por eso es que sí es necesario que se establezcan días de, aquí dicen incapacidad, en Venezuela decimos reposo. La persona sí necesita reposo o incapacidad para poder trabajar el trauma al que ha sido expuesto y muchas veces no lo dan porque muchos médicos dicen estás exagerando y lo que quieres es irte a flojear. Entonces, fíjense, imagínense ustedes este concepto asociado a estas personas que trabajan acá y que siguen, entonces al día siguiente van otra vez a trabajar, al otro día van otra vez y al otro y pasan una semana y nadie se ha hecho cargo de las reacciones que ellos han tenido, ¿no? Entonces esta persona está reexperimentando todo el evento, ¿ok? Y se manifiesta de las siguientes formas, ¿no? Entonces, hay una remembranza penosa o recurrente e intrusiva del suceso. Intrusivo quiere decir yo estoy hablando de cualquier cosa y me llega el evento y entonces, ¿no? Tengo estas reacciones físicas de no me quiero acordar, ¿no? Tenemos reacciones físicas de las personas que se golpean la cabeza, no sé cómo esto pudo pasar, no sé, porque el pensamiento interrumpe la vida de la persona, ¿no? Crea imágenes, pensamientos y percepciones y a veces las puede distorsionar, a veces las puede revivir como si estuviesen ocurriendo, entonces la respuesta es exaltarse, ¿no? Empiezan a tener sueños penosos,
sobre el suceso. Estos sueños pueden ser pesadillas, estos sueños pueden ser terrores nocturnos, estos sueños incluso puede alterar el sueño, entonces la persona tener muchísimo insomnio, o si hay depresión, puede tener muchísimo sueño, ¿no? Hay una sensación de que el evento traumático es recurrente y aquí es donde la persona puede empezar a tener recuerdos disociativos o alucinaciones. Estos recuerdos disociativos es no estuve ahí, no estuve ahí o no hice nada para impedirlo. Y la penúltima es intensa angustia psicológica a la exposición de señales que colocan el suceso en la mente, angustia, fíjense, ¿no? Y reacciones psicológicas a las señales que se dirigen a la mente, ¿no? Entonces, las características más frecuentes del trastorno de estrés postraumático. Evitación persistente de los estímulos asociados con el trauma, es decir, la persona no quiere ir a su trabajo. Síntomas persistentes de aparición aumentada con aparición aumentada como dificultad para dormir, irritabilidad e hipervigilancia. Angustia clínicamente significativa, no es esta angustia que de repente uno tiene así como de, ay, mañana es lunes, Dios mío, y no hay transporte, y hay pandemia, ¿yo qué voy a hacer? No es esta angustia, es una angustia que afecta la vida de la persona en distintos escenarios de su vida, ¿ok? Hay una evitación persistente de los estímulos, o sea, evito totalmente. Entonces muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Como no me dieron incapacidad, ponme a trabajar administrativo, no quiero regresar al lugar de los hechos, dame unos días en oficina, ¿no? Y fíjense, aquí vamos con el tiempo, la alteración del trastorno de estrés postraumático dura entre 1 mes y 3 meses. Es el tiempo, ¿ok? A los 3 meses se supera, ¿ok? Vamos entonces con los conceptos asociados a trastornos emocionales, ¿no? Entonces esta sería cuando se radicaliza una patología emocional. Ya vimos las 2 primeras consecuencias y ya vimos que las 2 primeras consecuencias se superan en este periodo de tiempo. Ahora, ¿cuándo se radicaliza o cuándo se forma la patología? Bien, entramos con la primera, de índole emocional, la ansiedad. La ansiedad es un estado de ánimo que se caracteriza por un afecto marcadamente negativo y por síntomas corporales, ¿ok? La persona todo el tiempo cree que existe una desgracia que le va a ocurrir. Se presenta de 2 formas, o a partir o de manera de temor, miedo, o en ataque de pánico. En el temor hay una reacción de alarma inmediata ante el peligro, ¿no? Es que está pasando, me sobresalto, huyo, busco, me estanco. En el ataque de pánico, la experiencia abrupta de temor intenso o de malestar acentuado se acompaña de síntomas físicos, pero síntomas físicos como si fuese incluso un infarto. ¿Okay? La persona cree que le está dando un infarto así de fuerte, ¿no? Entonces, vamos a entender nosotros nuestro cerebro como un rompecabezas, ¿no? Me encanta la idea de poderlo ver así porque eso es lo que nosotros hacemos en terapia. Nosotros lo que hacemos es organizar lo que la persona ya trae. A mí no me gusta hablar de que uno cambia. No sé, me parece demasiado de ego. No cambiamos, lo que hacemos es integrar o lo que hacemos es evolucionar. Bueno, si yo antes era impulsiva, pues ese rasgo evolucionó y ahora soy asertiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a imaginar que así es como está el cerebro de una persona que acaba de experimentar un evento traumático y esto, en la columna B, es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a tratar de organizar esos eventos para darle un tipo de sentido y que ese sentido sea una energía que coopere para que la persona pueda darle otra lectura a lo que le ocurrió y por supuesto siga siendo funcional en este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre angustia y ansiedad? Porque vean que hay una de las consecuencias de la exposición a eventos traumáticos, nos dice el trastorno de estrés postraumático, nos dice la persona se angustia constantemente. Fíjense que no habla de ansiedad. Trastorno de estrés postraumático no habla de ansiedad, habla de angustia. Entonces, en la angustia tenemos un estado afectivo de pena, ¿ok? Y estado afectivo de pena es estudiado desde hace muchísimos siglos, ¿no? En un principio Aristóteles habló de la angustia moral, ¿no? Y después vinieron todos los griegos y entonces empezaron a hablar de otros tipos de angustia, la religiosa, la filosófica.
voy a hacer así un inciso chiquitico, te estoy viendo, Duri. Y sí vi la hora, sí dije, ¿cómo se pasa tan rápido? ¿Cómo ustedes me dejan hablar tanto? Pero sí necesito ir por mi agua. Entonces, damos los 10 minuticos. Sí, sí, vamos a aprovechar que está la lámina apenas iniciando, iba a empezar antes, pero es que no me dejabas cómo cortarte. Entonces, sí, vamos a los 10 minutitos de respiro para que vayas a tomar agüita, respiren ellos también y continuamos. Vale, sí, ahorita nos vemos en 10 Ya. minuticos. Gracias, chicos.